Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra y amigos que nos escuchan por este medio, les saludo con el gusto de siempre y en el amor del Señor, su hermano en Cristo Jesús, David Meléndez Pérez, desde México. Paz a vosotros. En esta hermosa mañana, siguiendo con este nuevo eslogan de este mes, el Evangelio a la manera de Jesús, estudiando a Juan. Y como subtema, los testimonios de la revelación de Jesucristo en esta primera semana. El día de hoy tenemos el tema titulado Jesús, la luz de los hombres, el segundo testimonio de Juan el Apóstol. Y el texto base que tenemos está en Juan, capítulo 1, versos de 9 al 13. Para lo cual yo le invito, amado hermano, amada hermana, que busque su Biblia. En breve vamos a dar lectura a estos textos. Quiero iniciar esta reflexión con lo siguiente, mis amados hermanos. El mundo antiguo era un mundo lleno de maldad y de poder conquistador. El mundo griego tenía filosofías vanas y pensaron que eran los únicos que poseían el conocimiento y que este conocimiento nunca llegaría a ser posible tenerlo el resto de la humanidad. El mundo romano, lleno de ambición y poder y despreciativos hacia los bárbaros que según ellos vivían sin ley. El mundo judío era excluyente, hermanos, puesto que muchos judíos odiaban a los gentiles y decían que los gentiles no habían sido creados nada más que para servir de leña en el infierno. Esto muy a pesar que hubo profetas que vieron que la misión de Israel era de ser luz para los gentiles. La palabra del Señor dice: yo, el Señor, te he llamado en justicia, te he tomado de la mano, yo te formé, yo te constituí como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. Isaías 42:6. El cosmos actual no difiere mucho del mundo antiguo, toda vez que existe la maldad en todos sus ámbitos, desde el engaño, la mentira, el fraude, la venta y consumo de drogas, el tráfico de seres humanos, sean niños, jóvenes, adultos e inclusive ancianos. Y estos los tienen para vender sus órganos o prostituirlos. La maldad llega hasta el robo y asesinato de los seres humanos por codicia y poder. Podemos decir que la creación está en una situación desesperada. Es un mundo lleno de oscuridad, en la oscuridad del pecado y la desesperación, de la enfermedad y la muerte, de la corrupción y de la muerte eterna. Ante todo esto, mis amados hermanos, Jesús vino para ser luz de todos, tanto en el mundo antiguo como en el actual. El apóstol Juan escribió su evangelio para que sus lectores creyeran que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que ellos, como nosotros, al creer tuvieran vida por su nombre. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Juan 20:31. Bien, ahora, amados hermanos, demos lectura al texto base de esta reflexión. Dice así la palabra del Señor: esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Amén. El verso 9 dice el mundo. El apóstol Juan nos presenta a Cristo como la luz verdadera, viniendo a este mundo,
Podemos decir que con Cristo llegó el punto más importante de la revelación de Dios para la humanidad. Mediante la presencia de Cristo entre los hombres, el Verbo derramaría una claridad mucho mayor que la que antes de su venida anunciaban los profetas. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Hebreos 1 y 2. Pero esto no quiere decir que antes de su venida a este mundo no hubiera estado ya iluminado las tinieblas de los hombres. El apóstol Juan dice que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Pero qué significa la palabra alumbra a todo hombre? Cuando el apóstol Juan dice alumbra a todo hombre, quiere decir, amados hermanos, que todos aquellos que oyen el Evangelio y reciben a Jesucristo en su corazón, tienen el conocimiento de su palabra que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, dejan de vivir en tinieblas y van rumbo a la salvación y vida eterna. Además, hermanos, hay que considerar que en el sentido espiritual, esta luz ilumina a todo hombre, porque Cristo derrama sobre todo ser humano, sin excepción, la luz de la razón y de la conciencia que hace que esa luz ilumine a todo hombre que oye el Evangelio. Pero encontramos un problema, hermanos. El problema no es que la luz no alumbre en el hombre, es que el hombre no hace uso de esa razón y no hace conciencia de lo que escucha, aunque sea verdad. Muchos prefieren estar en las tinieblas, en la oscuridad y huye de la luz, porque el hombre es malo por naturaleza y no quiere venir a la luz para que sus obras sean reprendidas. Es una triste realidad el de ayer y el de hoy, mis hermanos. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Juan 3, versos 19 al 20. El verso 10 enfatiza diciendo, el que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Quiere decir que la verdadera luz estaba en el mundo, aquel mundo que era su propia creación, en donde el hombre no le conocía y ni le conoce actualmente, preguntándose aún cómo fue posible, cómo se formó o cómo ocurrió la formación del universo. Y aún por encima de estos pensamientos y de otros, y de las diferencias culturales, para que el creyente en Jesús solamente existe un solo creador que formó todo lo que existe, aún lo que no se ve, y por supuesto a toda la humanidad a la cual le ha dado la facultad de buscar a Dios. El hombre no reconoció en esa luz la verdadera luz verdadera de Dios, el único camino que conduce a la salvación, hermanos. Ni en el tiempo de Jesús, ni en la actualidad, hay mucha humanidad que ha oído de Jesús, pero no lo conocen como Salvador, ni como Dios creador, por la sencilla razón de que el hombre se siente dueño y señor de este mundo, y que no necesita de Dios, por ello lo echa fuera de su vida, hermanos. Lo más triste, amados hermanos, es que ni aun su propio pueblo, Israel, quien no le recibió, como dice el verso 11, vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Juan dice que que el Verbo vino a su propio hogar, pero los suyos no le recibieron, dándole la bienvenida. Lo que quiere decir el apóstol Juan, que la palabra de Dios entró en este mundo
al pueblo elegido por Dios como primogénito de entre todas las naciones, y esa palabra fue para Israel. Israel era en un sentido muy especial posesión de Dios. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Éxodo 19:5. Y Deuteronomio 7:6 dice, porque el Señor tu Dios, tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. Amados hermanos, con estos textos no es que Dios fuera excluyente de otros pueblos, sino que esa palabra era para que su pueblo fuera la luz para las naciones, como dice Isaías 49:6, yo te pongo ahora como luz para las naciones a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Y podemos decir entonces que Jesús vino específicamente a su propio hogar, y sin embargo, su propio pueblo no le dio la bienvenida, sino al contrario, la actitud del pueblo judío fue como dijo el profeta Isaías, oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos hijos, depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Isaías capítulo 1, versos 2 al 4. Amados hermanos, a lo largo de este estudio del Evangelio de Juan, veremos que este rechazo está ampliamente ilustrado por la actitud y la acción de los judíos, el recelo de los judíos y el odio creciente de los príncipes hacia Jesús va en aumento y logra, hablando humanamente, que un débil gobernador gentil sentencie al Cristo, el Hijo de Dios, a la cruz. Ahora bien, el verso 12 de Juan 1, que ya leímos, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La frase, mas a todos los que le recibieron. Amados hermanos, al judío le era difícil comprender la nueva dispensación mediante el bautismo de Juan, el Juan el Bautista, quien pregonaba el arrepentimiento y el perdón de pecados antes que Jesús iniciara su ministerio. Los judíos se jactaban de sus derechos hereditarios y que se llamaban a sí mismos hijos de Abraham. Sin embargo, siempre ha existido a lo largo de su historia un remanente fiel y en obediencia a Dios. La palabra de Dios dice, cuando vino a Galilea, los gentiles le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Juan 5:45 y Juan 8:29 dice, porque Él que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y el verso 30 de mismo Juan 8, hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. A estos, amados hermanos, a esto se refiere el apóstol Juan. No todos los rechazaron a Jesús cuando Él vino. Hubo un remanente, hubo algunos que se lo recibieron y le dieron la bienvenida. A esos les dio Jesús el derecho de llegar a ser hijos de Dios. En cuanto a nosotros, los gentiles, mis amados hermanos, cuando Pablo y Bernabé hablaron a los judíos que vivían en Antioquía del Evangelio de Salvación y que era necesario que primero a ellos se les hablase de la palabra de Dios para que ellos fueran luz de nosotros, los gentiles, y fuéramos salvos, y en virtud de que los judíos rechazaron la palabra, entonces les dijeron, nos volvemos a los gentiles,
Parafraseando Hechos capítulo 13, verso 46 al 48. ¿Se imagina usted, mi amado hermana y hermano, que volara su imaginación hacia atrás cuando los oyeron los gentiles? Estos se llenaron de alegría y se pusieron a alabar a Dios por el mensaje que les habían enviado, y se convirtieron todos los que estaban dispuestos a ser hijos de Dios y ser herederos de la vida eterna. Y así se divulgó este mensaje por toda la región, y a través de los tiempos, mis hermanos, nos ha llegado a nosotros y seguirá llegando a toda la humanidad hasta que el Señor venga en su segunda venida. Amados hermanos, derivado de lo anterior, debemos sentirnos gozosos y alegres de saber que Dios nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, porque usted y yo recibimos a Cristo y creemos en Cristo, porque los que creen en Cristo son los que lo reciben. Creer en el nombre de Cristo significa creerle a Él en todo lo que Cristo representa. Creer en Cristo es aceptar que Él es Dios y someternos a su divina voluntad. Creer en Cristo o creer en su nombre no significa que el hombre es justificado por fe solamente. Más bien equivale a nacer del agua y del Espíritu. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Verso 5 de Juan 3. De cierto te digo, que el que no naciera de agua y de Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que dice el verso 13, estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios, hermanos. Nacer de nuevo, hermanos, es experimentar un cambio radical en nuestro ser, que germina en el interior del corazón cuando la razón y la conciencia de la luz, que es Cristo, hace que dejemos las tinieblas en que andábamos, para morir con Cristo y nacer a una nueva vida, algo que solo se puede describir como nacer totalmente de nuevo otra vez. Y ese proceso no es el resultado del esfuerzo humano, sino que es por la gracia y el poder de Dios. El apóstol Pedro habla de renacer por la misericordia de Dios a una nueva esperanza. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Primera de Pedro 1:3. Y también de renacer dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Amén. Primera de Pedro 1:23. Así que, amados hermanos, debemos estar orgullosos, alegres de ser hijos de Dios. Y el apóstol Pablo, amados hermanos, nos confirma que los cristianos, como usted y como yo, hemos muerto con Cristo y hemos resucitado a una nueva vida, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos capítulo 6, versos 4, 5 y 6. Así que usted y yo, amados hermanos, somos una nueva creación en Cristo. Como dice el apóstol Pablo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hermanos del grupo edificados en la palabra, como seguidores de Cristo, tenemos el privilegio que nos llamen hijos de Dios. Esa distinción, amados hermanos, simpatizantes y amigos que nos escuchan día a día tras estas reflexiones,
También ese privilegio puede ser suyo, mis hermanos. Déjame y te digo, mi hermano, cuando alguien acepta a Cristo, en ese mismo instante recibe el derecho de llegar a ser hijo de Dios. Por eso les invito, en el amor de Cristo, a que se unan a la familia de Dios, porque de la misma manera que nos adoptó a nosotros, cuando andábamos en tinieblas, la luz de Cristo abrió nuestro corazón mediante la palabra. A ustedes también los adoptará como hijos, y dejarán las tinieblas por la luz, y juntos seremos la familia de Dios, y por ende sus herederos de Dios, y coherederos con Cristo en la esperanza de la promesa de la vida eterna. Y puesto que somos hijos, también tendremos parte de la herencia que Dios nos ha prometido, la cual compartimos con Cristo, puesto que sufrimos con Él, para estar también con Él en su gloria. Romanos 8:17. Amado hermano, que me escucha, hermano simpatizante, haga conciencia de todo lo que ha escuchado a través de estas palabras y de estas reflexiones. Porque aún falta algo más importante para mis hermanos que son bautizados, y para usted, hermano, que para animarlo más a que tome una sabia decisión, falta algo por comentar. Como hijos de Dios que somos, el apóstol Juan dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Primera de Juan 3, versos 2 al 3. Deseo terminar esta reflexión con esta pequeña anécdota. A un famoso profesor le mencionaron el nombre de un joven que se presentaba como discípulo suyo. Este profesor dijo: puede que asistiera a mis clases, pero no era uno de mis estudiantes. Hay un mundo de diferencia entre asistir a las clases de un profesor y ser uno de sus estudiantes. Mis hermanos, les hago a manera de pregunta: ¿puede haber contacto sin comunión? ¿O puede haber relación sin comunicación? Claro que no. Podemos decir que somos cristianos, que asistimos a la iglesia, que colaboramos en la misma, pero nuestros actos y nuestras actitudes, fuera y dentro de la iglesia, dicen todo lo contrario, hermanos. Por ahí se oye decir con frecuencia: todos somos hijos de Dios, y con justa razón, si nos referimos a que todos los seres humanos le debemos a Dios que nos haya creado y nos conserve la vida. Pero la diferencia está en que solo algunos llegan a ser hijos de Dios con la profunda e intimidad de la verdadera relación entre padre e hijos. Así que, amado hermano, me dice estas palabras. El apóstol Juan proclama en este texto que solo podemos entrar en esta relación real y verdadera de hijos con Dios por medio de Jesucristo. Amén. Deseo que me acompañen a orar, amados hermanos. Amado Padre, te imploro mediante esta oración, permitas que esta palabra tuya, expuesta en esta mañana, sea de bendición para tu pueblo, que como hijos tuyos, Padre excelso, seamos capaces de mantener esta relación íntima contigo, por los medios que sean, por la oración, por la obediencia a tu palabra, para que con ellos, Padre Santo, podamos ser luz para otros, y estos se conviertan y sean agregados a la familia, Padre. Bendice a este grupo de edificados en la palabra, así como a los amigos que nos escuchan diariamente, juntamente con sus familias. Te ruego por nuestros hermanos administradores de este grupo, llénalos de tu santo y divino Espíritu, proveyéndoles sabiduría e inteligencia para alimentar a tu pueblo de tu palabra. Padre Santo, te suplico
por tus expositores de este grupo, para que de la misma manera nos provees de tu Santo y Divino Espíritu para escudriñar tu palabra, para estudiarla y comprenderla y para poder ponerlo por obra para tu pueblo. Gracias, Padre, por escuchar esta oración. Gracias porque te lo pido y te lo suplico en el bendito nombre de Jesucristo, a quien le debemos la honra, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Se despide de ustedes su hermano en Cristo Jesús, David Meléndez. Paz a vosotros, amados hermanos. Que Dios les bendiga.